שלום לכם, אחים ואחיות יקרים. Hola a ustedes, hermanos y hermanas queridos. Nosotros continuamos con nuestro aprendizaje, con nuestra serie de La verdad os librará. Y queremos dirigirnos a Juan 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya vimos en las veces anteriores que la palabra de Dios, así como nosotros leemos aquí, Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios, por supuesto. La palabra de Dios que viene por medio de los profetas en la antigüedad y por medio de Jesús, que es la palabra de Dios viva. La palabra de Dios que nosotros vemos que nos libera, vemos que también es una obra del Espíritu Santo. Esta obra del Espíritu Santo que vimos en segunda de Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces hay libertad, es una obra del Espíritu Santo, y también la palabra de Dios nos libera. ¿Nos libera de qué? Cuando Jesús habló esto a las personas allí en Juan 8, le dice a su pueblo, a los judíos, y cuando les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, voy a leer el versículo 33 de Juan 8. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces nosotros no fuimos esclavos. Ellos conectaron esta libertad con qué, porque en aquel tiempo eran esclavos. Y este es el contexto. Entonces ellos dicen de que nunca fuimos esclavos. Y esto no es cierto, porque por supuesto que fuimos esclavos en Egipto. Esclavitud. Cuando Jesús nos dice de que estaremos verdaderamente libres, ¿libres de qué? Nosotros leemos en Romanos 6, versículo 6, nosotros leemos que la esclavitud es la esclavitud del pecado. Versículo 6 de Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La esclavitud es esclavitud al pecado. Quien peca, quien está prisionero en la habitualidad del pecado, es esclavo de estos placeres. En el mismo capítulo, versículos 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. De nuevo, esclavitud al pecado. Por causa de que Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, quiere decir de que nos libera del pecado, de la adicción, de cosas de ese tipo. ¿Cómo esta obra ocurre? Vamos a Hebreos 4, 12. Allí nosotros leemos en la palabra de Dios que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que pongamos atención entre el alma, la palabra de Dios que quiere dividir entre el alma y el espíritu. Y mientras la obra del espíritu en nuestra vida es una obra buena, la obra del alma es cambiante, puede querer cosas no buenas, o a veces puede querer cosas buenas. A veces está arriba, está abajo, a veces está contenta, está triste, enojada, a veces está orgullosa. Nuestra alma es muy cambiante, sube y baja. Mientras que la obra espiritual, que es la positiva, la obra del Espíritu Santo, es buena. Y nosotros como personas es difícil diferenciar entre estas obras, pero Dios es el único que ve nuestro corazón, y Él sabe entrar y dividir entre estas cosas. Está escrito en Jeremías 17,
Jeremías 17, versículos 9 y 10, nosotros leemos que nuestro corazón es mentiroso, es engañoso. Nosotros no lo conocemos a veces, pero Dios sí lo sabe. Él entiende y sabe cómo entrar y dividir y llevarnos a una situación que allí las cosas salen a la superficie y estamos llamados a animarnos. Versículos 9 y 10 de Jeremías 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, él está en estado crítico, el corazón está en estado crítico. Y ya en el libro de Génesis nosotros leemos que la creación del corazón del humano es malo desde su juventud. Por ejemplo, en Génesis 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y en el capítulo 8 de Génesis, versículo 21, está escrito, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, eso está adentro, nuestra naturaleza pecaminosa. A veces no lo entendemos. Cuando nosotros vemos la esclavitud del pecado y vemos una lista de pecados que son adulterio, hechicería, todas estas cosas malas, nosotros los creyentes decimos que no tenemos parte con esas cosas y estamos bien y esto no me habla a mí, no estamos en ese lugar, pero hay una serie completa de cosas distintas de que estamos susceptibles a vivir con ellas bien y en paz y no poner atención, que son también pecados malos de nuestra naturaleza pecaminosa y Dios quiere tratar con eso, con ellos y lo hace por medio de la palabra de Dios que es viva y obra, así como leímos en Hebreos 4. La palabra de Dios es viva y más cortante que espada, que toda espada de dos filos. Vamos a leer en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta no es solo conocimiento ni palabras sobre unas hojas, no es información solamente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Entonces, Él entra, hace diferenciar, dividir, y también discierne los pensamientos del corazón y las intenciones y sus intenciones. Esta obra es muy importante en nuestras vidas. Y yo quiero tomar un ejemplo de otro pecado con el cual nosotros estamos susceptibles a vivir en paz con él. Es el pecado de la envidia. En Filipenses 4 tenemos ejemplo de creyentes que obraban bajo la envidia, bajo los celos, y no entendieron esto. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Pablo escribe, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces hubieron aquellos que estaban compitiendo con Pablo, le tenían envidia. Nosotros lo leemos a continuación en el versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces no lo hacían con motivos correctos. Sus motivos no eran puros. No eran puros. ¿Cuál eran sus motivos? La envidia. Lo que hacían era bueno, estaban evangelizando, pero Dios vio el motivo de la envidia que tenían. ¿Será que tenemos motivos así en nuestro corazón que no ponemos atención? Dios quiere hacerlos subir a la superficie, los quiere cortar, los quiere separar. Sí, evangelizar es la obra del Espíritu, pero cuando el alma es la que empuja con este camino a hacer esto para ofender, en este caso en los filipenses, que era atacar a Pablo de alguna manera dentro de la envidia y contienda, eso no es bueno. Pero
este tema es el tema de la envidia y tenemos que examinar nuestro corazón. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18, nosotros leemos: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, quien nace de Dios, ¿cómo nacemos de Dios? Es una obra de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios está escrito en la carta de Pedro, que es la semilla. Nosotros nacemos de la semilla de la palabra de Dios. Eso está en primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios es una semilla que entra en nuestro corazón, pero también se necesita la obra del Espíritu Santo. Esto lo leemos en Juan capítulo 3, desde el principio de ese capítulo en adelante. Y Jesús allí le dice a Nicodemo en el versículo 5: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nosotros nacemos del Espíritu Santo y la palabra de Dios que obra en nosotros. Y primera de Juan 5:18 nos dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, estas dos cosas, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, no practica el pecado. ¿Por qué? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y al maligno no le toca. Entonces nosotros vemos aquí nuestra parte. Nuestra parte es cuidar nuestro corazón. Está escrito, por ejemplo, en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guarda tu corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Y también está la parte que Dios obra, el Espíritu Santo, que es la espada, y la espada del Espíritu, que entra para dividir entre el alma y el espíritu. Entonces está la parte de Dios y nuestra parte, nuestro amén, que decimos a la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo la hace viva y toca en muchas debilidades y características de nuestra vida, y nosotros ponemos atención a esto porque tenemos oídos espirituales para oírlo en esta voz interior con la cual nos habla, entonces nos animamos. No es que no exista la naturaleza pecaminosa, sino que nosotros no estamos de su lado, estamos en el lado de caminar en el espíritu y no en la carne. Y conforme caminamos más en el espíritu, la influencia de la carne va menguando, va mermando. Esta es la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestra vida. Cuán importante es que leamos y le demos lugar a esta palabra, a la palabra de Dios. Primera de Corintios 13, el capítulo del amor, nosotros leemos lo que caracteriza el amor. Primera de Corintios 13, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Entonces, de nuevo, si el fruto del Espíritu crece en nosotros, entonces no va a haber lugar para la envidia, porque el amor no tiene envidia. Porque ¿qué es la envidia? Es decir, ¿por qué tiene él y no tengo yo? Entonces si yo lo amo y él tiene éxito, pues nos alegramos. Los padres se alegran ver a sus hijos teniendo éxito. Yo me gocé viendo a mis hijos teniendo éxito. Y es algo, yo pienso que es muy natural y no es raro, porque les amas y tú quieres que ellos tengan éxito y que les vaya bien, no empiezas a envidiarles. Entonces el amor no tiene envidia, pero el amor que Jesús nos da es incluso para nuestros enemigos. Queremos lo mejor para las personas, no que ellos logren sus pecados, sino que más bien para que ellos se arrepientan y reciban la bendición de Dios y que Dios los lleve a un lugar que ellos puedan recibir perdón y expiación. No queremos el castigo que ellos están buscando, sino que se arrepientan. Por eso Jesús vino al mundo y se sacrificó a sí mismo para salvar a los pecadores, y nosotros nos añadimos a Él y no querer la destrucción de incluso quienes nos odian.
nosotros al final queremos su bienestar. Así nosotros entonces vemos que la verdad, cuando la leemos y el Espíritu Santo nos toca en el corazón, la verdad nos libera de la envidia. Vimos también, también creyentes de que lo que los motiva es la envidia y eso no está bien. Y nosotros lo que vayamos a orar, que lo hagamos de motivos correctos y no reprobados. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas queridos, y que podamos seguir continuando viendo lugares, la combinación de la obra del Espíritu y de la palabra de Dios en nuestras vidas para hacernos mejorar y hacernos más y más parecidos a Jesús. Y hasta la próxima vez que nos encontremos, les deseo un día bendecido. Shalom. Shalom.